Bien, vamos a retomar entonces con el programa de la segunda sesión de este Seminario Internacional de Crítica Teatral. Como les decía al inicio de la jornada, en esta primera parte vamos a estar hablando de dos figuras relevantes de la crítica nacional. Ya escuchamos a Verónica exponer sobre el recorrido, a partir del recorrido de Critilo, cómo podríamos pensar la crítica situada, ¿verdad?, en su contexto. Y en esta segunda intervención queremos hacer un homenaje a un crítico que nos acompañó en los dos encuentros que realizamos en su momento en el año 2007, en este mismo espacio, el coloquio de crítica realizado en el marco del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea. Por cierto, quiero saludar a Loreto Araya, quien está aquí, que fue una impulsora clave del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea. En ese momento una colaboración entre distintos institutos e entidades binacionales que promovían la difusión de textos contemporáneos, lo que llamamos contemporáneos en ese momento, ¿verdad?, de escritos en distintos países de Europa, ¿no?, hablando acerca de la diversidad europea. Don Agustín Letelier fue una figura clave en ese festival, ¿no? Acompañó el festival, escribió sobre el festival, invitó a pensar los textos que se ponían en escena. También nos acompañó en el año 2010 en el seminario que hicimos en el marco de la Muestra de Dramaturgia Nacional. En ese marco se publicó este libro donde se reúnen justamente textos de los críticos que en el Goethe Institut debatieron y hablaron y pensaron la crítica que vendría, ¿no? En ese minuto también nos acompañaban algunos de los críticos que están hoy acá. Por ejemplo, Federico Irazábal fue uno de los invitados. Y Soledad Lagos participó, por cierto, en ambas instancias. Hemos invitado a Soledad Lagos no solamente como crítica e investigadora teatral. Ella tiene un extenso currículum, pero quiero destacar que es doctora en Filosofía y Letras, también es traductora del inglés-alemán y ha sido una figura clave en la investigación justamente de esas zonas que quizá la crítica oficial a veces abandona o no siempre mira, ¿no? Y hemos invitado a Soledad por su vínculo con don Agustín Letelier, y me encantaría, Soledad, que pudieras tomar la palabra a propósito de este homenaje. Ante todo, muchas gracias por esta invitación al Centro Cultural de España y por supuesto también a ti, Javier, mi querido colega de Escuela de Espectadores. Agradezco a la gente que ha llegado y lo primero es lo primero. Le doy también mi agradecimiento especial a la señora Patricia, la viuda de don Agustín, la señora Patricia Brusone, y a su nieto, Sebastián Aguilar, que nos acompañan hoy acá. Mi intervención va a tener una característica quizá un poco distinta, porque pretendo empezar con un pequeño ritual. Si me permiten, voy a repartir algo. Loreto, ¿me ayudas? Sí. Loreto Araya está repartiendo pasas. En Chile decimos que las pasas son buenas para la memoria. Mi pequeño ritual tiene mucho de eso. Empiezo entonces. Esta intervención tenía un contexto bastante distinto al de hoy. En principio estaba pensada como una a la cual asistiría la persona de cuya metodología crítica me corresponde hablar hoy, durante la cual yo iría a proponerle un diálogo. Es decir, me había preparado mentalmente para, en parte, hilar en conjunto un texto dirigido a las y los asistentes a este Seminario Internacional de Crítica Teatral, del cual aflorase una manera de pensar y practicar la crítica por parte de don Agustín Letelier Zúñiga,
quien estaría presente en la sala y con quien yo iría a comenzar mi intervención interactuando, de modo breve, preguntándole qué momentos de su biografía habría querido resaltar hoy para que fuese él mismo quien nos contara que desde el momento de su nacimiento había estado relacionado con el mundo del teatro, porque su mamá había asistido a una representación teatral con 8 meses de embarazo y había sentido en la sala las primeras contracciones o los primeros dolores del parto. Por esa razón, él había llegado al mundo un 20 de junio de 1937, justo después de una función. También lo habría animado a hablar de cómo había ideado y practicado un tipo de crítica basada en el respeto absoluto por la creación y en la necesidad de ofrecer herramientas de interpretación que pudieran ayudar a quienes leían esos textos a ir más allá de la mera descripción, sin sustentar esas posibilidades de interpretación en juicios caprichosos de valor, ni en parámetros como el propio gusto o la confirmación de las propias expectativas al confrontarse con una determinada propuesta escénica. Los hechos se interpusieron y ahora me toca a mí hablarles de don Agustín en solitario, quien falleció el 8 de septiembre de este año 2023. Para quienes viven en Santiago de Chile y pertenecen al mundo de las artes escénicas, se trata de una figura señera, entrañable y fundamental. Para quienes vienen desde lejos a este encuentro y no lo conocieron en vida, algo que dudo, pero habrá más de alguna persona que no lo conoció, intentaré esbozar una breve semblanza de un crítico que entregó un aporte fundamental a la percepción y valoración del teatro en los años finales del siglo XX y en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Postulo la hipótesis de que don Agustín Letelier constituye el crítico de teatro que a través de su quehacer en el diario El Mercurio, tanto al inicio de su trabajo para ese diario en la década de los 80 del siglo XX, en su espacio dedicado a comentar en pocos caracteres las obras en cartelera, como más adelante, desde las páginas del suplemento dominical Artes y Letras del mismo diario, ejerció una indudable influencia formativa tanto respecto de los públicos que leían sus textos y acudían a las salas de teatro a ver las obras que él abordaba, como de quienes componían y aún componen los grupos de teatro a los cuales dedicaba sus textos. La escena teatral local le debe mucho a su manera de abordar esa labor. Quizá ese propósito formativo se debía a que él se consideraba en primera instancia y ante todo un profesor de castellano. Su método podría explicarse en pocas palabras. Saber dejar decantar las primeras impresiones era el elemento central de esa manera de acometer la crítica. Parece paradójico que alguien a quien la prensa escrita le ofreció un espacio para ejercer la crítica teatral fuese alguien que necesitara tiempo para plasmar esa crítica, algo que en el oficio periodístico escasea. Tiempo, pues don Agustín, como norma autoimpuesta, asistía por lo general 2 veces a ver la misma obra, incluso cuando ello era posible en el caso de las obras que llegaban a nuestro país como parte de la programación internacional de algún festival de teatro. Tiempo, pues si esa propuesta escénica se basaba en alguna obra que contaba con un texto escrito para ser representado, él le solicitaba a la compañía responsable de la propuesta escénica ese texto escrito para leerlo con atención y detención. Tiempo, pues la lectura de ese texto escrito llevaba a otras muchas lecturas anexas relacionadas con la estética y la poética que ese texto encerraba o sugería, con el contexto en el que había surgido, con las variables históricas, políticas, económicas y sociales propias de ese contexto y con las eventuales conexiones que el público que presenciara la representación teatral iría a efectuar o no a raíz del propio entorno en el que había vivido o se había formado y de las herramientas de las cuales dispusiera o no para decodificar lo que veía.
No olvidemos que en la década de los 80 del siglo XX, recién, a raíz del intenso debate en torno a los elementos que diferenciaban un texto teatral de cualquier otro, a ese texto escrito se le llamó texto dramático y a lo que el público veía en escena se lo diferenció bajo diversas designaciones específicas, como por ejemplo la de texto representacional, compuesto por los diversos lenguajes escénicos que confluían en cada obra presentada en un escenario. Lenguajes como la iluminación, la escenografía, la música, el vestuario, la gestualidad, el maquillaje, el movimiento y todos aquellos elementos que constituyen la partitura que dialoga con el texto dramático, considerado este otro lenguaje escénico más, para dar lugar a una determinada propuesta escénica. Desde bastante tiempo antes de ese debate teórico que contribuyó a ampliar y profundizar la percepción de los espectáculos por parte del público que acudía a verlos y también la percepción crítica de los mismos, don Agustín concebía el teatro como algo distinto a la literatura, aunque las obras pudieran leerse y aunque él nos animara a hacerlo en los cursos que dictaba. Tiempo. Pues a la primera impresión o al primer eventual punto de vista para abordar la crítica, a raíz de esa segunda vez que se veía la misma obra, se sumaban variables inesperadas. Cuando digo variables inesperadas, utilizo la expresión en forma literal. Podría haber sido que durante la primera vez que hubiese asistido a presenciar una propuesta escénica, no le hubiese prestado toda la atención que merecía a algún elemento determinado, que en la segunda vez le proporcionaba una clave importante para abordar desde otro lugar lo que había sido esa primera impresión general con la que se había sentado a escribir su primer borrador, para revisarlo y luego enviarlo al diario para el cual escribía. Don Agustín vivía muy cerca de mi casa, junto a la señora Patricia y a su nieto. Los Letelier Brusone, Aguilar Letelier, se convirtieron desde hace décadas en la extensión de mi propia familia. En muchas oportunidades, desde que me volví a instalar en esta ciudad, mi ciudad natal, tras vivir parte importante de mi etapa adulta a muchos kilómetros de distancia, íbamos juntos a ver obras. Quien siempre lo acompañaba era la señora Patricia. Recuerdo escasas excepciones a esa regla. Llegaban juntos a las obras que más adelante aparecerían reseñadas en el diario mencionado o analizadas en profundidad, una vez que el espacio que ese diario le ofreció era uno a página completa. Al enterarme del fallecimiento de don Agustín, mi primera reacción a tan triste noticia fue repasar la infinidad de experiencias compartidas desde mis 17 años de edad en adelante, cuando ingresé a estudiar al entonces llamado Instituto de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y don Agustín, justo en ese año, 1975, renunció a su cargo de director del instituto, pues había comenzado la cacería de brujas y él no quería convertirse en cómplice de aquello. Continuó trabajando como profesor, pero no desde un cargo como director de ese instituto. Lo he mencionado en otros momentos, por lo que pido disculpas para quienes ya conocen ese gesto, que para mí fue el inicio de un prolongado camino de aprendizaje, con un maestro como él, cuya ética fue siempre intachable. En la primera sesión de cada uno de los cursos que impartía, don Agustín nos entregaba programas que contenían obras de teatro chilenas y de diferentes países hispanoamericanos, también europeos. Se dedicó desde su labor como profesor universitario a despertar la curiosidad por el teatro. Parte de su trabajo era llevarnos a ver esas obras y después de las mismas, muchas veces, entrábamos a felicitar a actores y actrices a sus camarines y conversábamos un rato con ellos y con las demás personas responsables de la puesta en escena. Esa práctica generaba en sus estudiantes la conciencia de estar asistiendo a momentos únicos, irrepetibles.
Por supuesto, nadie habría osado llegar a ninguna de sus clases sin haber leído la obra que iríamos a analizar en cada sesión, ni tampoco sin haber esbozado al menos algún punto de vista desde el cual articular un análisis más detallado después. Cuando en 2010 se celebró el Seminario Internacional de Crítica Teatral, SICRIT, en el marco de la 14ª Muestra de Dramaturgia Nacional, don Agustín plasmó su visión de las funciones de la crítica. Aquí hay un fragmento. Voy a quizá repetir uno que otro tramo de esa visión que nos dejó en el libro. Ahí expresó que, comillas, aunque surja de las emociones, la crítica tiene una mirada racional. Intuición y racionalidad son, en cierto modo, conceptos antitéticos. A los artistas les parecen insuficientes y sin interés las explicaciones que se dan de sus obras. Sin embargo, arte y crítica son complementarios. Los símbolos del arte, la mayoría de las veces, son crípticos. Establecen relaciones nuevas, destacan algo que no se había visto. Cuando esos signos son muy poderosos, se imponen de inmediato, pero en la mayoría de los casos requieren de una interpretación para validarse. Probablemente muchas obras experimentales valiosas, al no recibir el apoyo de una interpretación adecuada, no llegan a la sociedad, se esfuman y finalmente desaparecen. Una pista, una sugerencia de sentido puede ser suficiente para que la obra recomience su camino, pero alguien con autoridad tiene que darla. Cuando don Agustín hablaba de autoridad, no hablaba de autoritarismo, sino de esa autoridad que otras personas le confieren a alguien. Hay una diferencia importante en esa palabra. La tensión que afecta actualmente a la crítica teatral se debe a la confusión que hay sobre sus finalidades. A las funciones naturales de información y valoración se han agregado expectativas contradictorias. Por una parte, se espera que participe activamente en el desarrollo del movimiento teatral, que sea parte de él, y por otra, que tenga una completa objetividad, lo que exige una cierta distancia. Se le exige que sus criterios de evaluación tengan una estructura reconocida. Sin embargo, debe aplicarlos a las formas cambiantes y desestructuradas de las nuevas obras. Además, las compañías esperan que sea un apoyo a sus campañas de publicidad. De hecho, las críticas son antecedentes para concursos y documentos en el dossier de profesionales del teatro. Se supone que cada espectador forma su propia interpretación, pero al comienzo es insegura. El éxito de la Escuela de Espectadores, dirigida por 2 especialistas, muestra la necesidad que tiene el público de una orientación. A la crítica teatral se le pone una serie de exigencias. Preparación de alto nivel, profundo conocimiento de las tendencias actuales y de la historia del teatro, no tener relaciones con ninguna compañía, conservar una total independencia, ver todas las obras que se estrenan, conocer bien el teatro internacional, todas condiciones necesarias que implican una dedicación exclusiva a esta tarea. Sin embargo, las empresas periodísticas no hacen contratos de dedicación exclusiva. La crítica es un subproducto de tareas universitarias o parte de otras actividades periodísticas. El teatro, por su relación directa con el público, acoge con rapidez las tendencias que comienzan a surgir en la sociedad. Es, a la vez, un factor importante en la formación de nuestra idiosincrasia y un índice de su situación en cada etapa. La crítica tiene el papel de interpretar los signos teatrales y proponer aquello que se distingue. Puede equivocarse, pero en plazos más extensos y como una decantación de aquello que tiene mayor peso, va marcando los hitos importantes. El desarrollo de la crítica está condicionado por la importancia que el país le conceda al arte y a la cultura. En épocas pragmáticas como la nuestra, se le buscan funciones concretas, pero eso es algo tangencial. Su valor, independientemente de quienes la asuman,
está en ser parte de la necesidad de interpretar el acontecer. Es un paso en la elaboración de la cultura de cada sociedad. Fin de la cita. A partir de estas consideraciones, es posible inferir que la práctica de la crítica teatral, tal como la concibió y llevó a efecto don Agustín, se enmarca en un sistema colectivo de generación de pensamiento. Al restarle incluso importancia a quien se dedica a ella en términos de autoría, su mirada se inserta en la conciencia de un formar parte de algo mayor, en sentirse integrante de un sistema de signos y convenciones de comunicación que son comunes a quienes componen una cultura determinada. En ese sentido, llama la atención que pese a haber formado parte de una generación donde la mirada autoral se destaca, se subraya, se celebra y se honra, a partir de la idea que el discurso oficial de la historia del teatro se ha encargado de instaurar, es decir, la idea de considerar a los teatros universitarios prácticamente espacios fundacionales y de adscribirle incluso el surgimiento de una dramaturgia nacional al cambio de paradigma que trajo consigo la profesionalización de los muchos oficios ligados a la creación teatral, desde los 40 en adelante, como escuchamos hace un rato, él haya optado por esta posición menos cercana a una visión autoral y más ligada a ponerse al servicio de desentrañar los códigos que subyacen a la plasmación de un ideario cultural determinado. Como decía al comienzo, cambió el contexto de esta intervención, porque don Agustín ya no está en este plano y porque ahora el tono de la misma es el del homenaje, que no incluye más posibilidad de diálogo que la que pueda surgir desde las enseñanzas que nos dejó a todas las personas que tuvimos el privilegio de ser sus estudiantes. Si algo caracterizaba a las relaciones que don Agustín estableció con el medio teatral, fue la inusual situación de un crítico cuya voz era escuchada y respetada. Sin duda, porque logró traspasar los prejuicios de quienes se dedican a la creación, que se ven plasmados en frases como, por ejemplo, a mí la crítica no me importa en lo más mínimo, no me interesa, pero que cuando se dejan de lado redundan en la necesidad de conocer los comentarios críticos que se publican en diferentes soportes, porque ayudan a quienes sí buscan voces complementarias a la de la creación, o bien para reflexionar en profundidad acerca de ella, o bien para ver situados sus trabajos en un contexto más amplio y en relación con otras búsquedas artísticas. La presencia de don Agustín y la señora Patricia en las salas de teatro siempre fue una presencia bienvenida. La señora Patricia, a pesar de ser una mujer profesional cuya valía por sí sola es indudable, durante todos los años que acompañó a don Agustín a sus idas al teatro, era percibida como la presencia que no podía faltar. Ella se aprendía los nombres de todas las personas involucradas en las propuestas escénicas, no solo de quienes actuaban. No pocas veces se grababa las fechas de los cumpleaños de esas personas y conforme pasaba el tiempo de la descendencia de esas y esos artistas. Además, aparecía siempre con un pequeño presente a modo de agradecimiento o de gesto de reciprocidad por ser invitada a un estreno o a una función y aparte de todo eso, en muchas ocasiones era la primera revisora de los textos escritos por don Agustín, quien le confiaba la misión de cautelar que eventuales olvidos u omisiones involuntarios fuesen subsanados. Don Agustín cultivó un estilo propio, donde no existían las descalificaciones. Frente a cada propuesta teatral, se esmeraba por descifrar aquello que desde el escenario era transmitido al público en la sala, sin acercarse a esa propuesta con un molde previamente fijo, ni menos aún con una predisposición basada en sus propios parámetros de lo que se denomina gusto. Si bien fue profesor universitario en la Universidad Católica y asistió sin falta a todos los estrenos del teatro de esa universidad,
Supongo que su interés por acercarse a todo tipo de grupos independientes y conocer lo que hacían no siempre debe haber estado en sintonía con las líneas editoriales de un periódico como El Mercurio, tan poco proclive a publicar o visibilizar todo aquello que no se ajuste a sus cánones ideológicos hasta el día de hoy. No se inventó un personaje, no practicó la crítica normativa, sino que por sobre todas las cosas intentó entender en profundidad el mundo que lo circundaba. Y al interior de ese mundo, muy en especial, se dedicó al estudio del teatro, en tanto oficio catalizador de una cultura determinada y a la vez herramienta de enorme importancia para ayudar a comprender esa cultura y esa sociedad. Desde el presente se podría afirmar que el tipo de crítica que don Agustín se esmeró en practicar era uno donde la capacidad de ver y escuchar a una otra o a un otro se encontraba al centro de su enfoque. Resulta llamativa esa capacidad para un ser humano educado en una matriz fundamentalmente patriarcal, me refiero a su época, caracterizada en términos generales por un ideario más autoritario que inclusivo, más propenso a la imposición que al diálogo real, más jerárquico que horizontal. Hoy diríamos que esa crítica corresponde más a una óptica propia de un enfoque centrado en el respeto absoluto por todo tipo de discursos, narrativas, relatos y todo tipo de disidencias. Incluso podría tratarse de un tipo de crítica ligada a parámetros que hoy se asocian a ciertas variantes específicas de los múltiples feminismos existentes. También desde el presente rememoro la infinidad de situaciones de convivencia humana profunda que pudimos compartir muchas de las personas que se encuentran en este seminario con don Agustín y su familia. Más allá de las conversaciones después de algún estreno, porque la generosidad que durante años él y la señora Patricia demostraron para ampliar su círculo de amistades, fue una que iba integrando a gente muy diferente entre sí, invitada por ellos a compartir alguna celebración familiar o simplemente a encontrarse junto a una sabrosa comida para celebrar la vida. Con motivo del libro de críticas que estamos preparando Cristiano Paso, Javier Ibacache y yo, comenzamos a articular un sistema de envíos de textos escogidos por don Agustín para ir generando algo así como un primer corpus de los textos a los cuales él les tenía especial afecto, en el sentido de determinar que se tratara de obras teatrales que habían traspasado las barreras del impacto que habían generado en el momento en el cual habían surgido y se habían estrenado. Respecto de esas preferencias, alcanzó a enviar muchos archivos, haciendo hincapié en que no los seleccionaba de acuerdo a criterios de jerarquía ni de gusto personal, sino desde la mirada pausada, retrospectiva, ahora que a raíz de nuestro pedido se había abocado a revisar con mayor detalle esos materiales. Al mirar ahora la cantidad de carpetas que incluyen sus críticas pulcramente catalogadas y clasificadas, un legado que me confió la señora Patricia, pero que también me entregaron su hija Paula y su nieto Sebastián, pienso en el enorme privilegio del trabajo que se avecina. Y solo puedo agradecer la confianza con que honran a esta tríada a cargo de un libro que sin duda será un invaluable material de estudio para las generaciones venideras. Si también desde el hoy tuviera que comentarle algo especial a don Agustín, le haría ver la importancia de estar celebrando este Seminario Internacional de Crítica Teatral en la sede del Centro Cultural de España, porque ha sido precisamente desde ese país que recibimos el inmenso regalo de 2 obras de teatro que se quedarán por mucho tiempo en la memoria colectiva y en el recuerdo de quienes las vimos en estos días en Matucana 100. Shock 1, El Cóndor y el Puma, y Shock 2, La Tormenta y la Guerra. Muy en especial, Shock 1, El Cóndor y el Puma, vista en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, cobra una relevancia innegable. Le diría también que como yo ya había visto esa obra en Madrid
y la volví a ver ahora en Matucana 100, he cumplido con la regla de ver un trabajo al menos 2 veces antes de escribir sobre él, y que sin duda lo haré, porque no logro sacarme de la cabeza ni del corazón el viaje emocional que esa obra gatilló en una sala repleta de gente que supo agradecer con una larga ovación algo que fue una experiencia vital colectiva, profunda y remecedora. Le contaría asimismo que después de haber pasado por una rigurosa formación académica, de haber vivido y enseñado en Alemania, de haber obtenido todos los títulos y grados y posgrados a los que aspiraba, ya llevo años practicando por opción aquello de que lo más difícil es tratar de transmitir eso que se cree que se sabe en palabras comprensibles para toda la gente, sin necesidad de legitimar los conocimientos adquiridos, citando nombres y apellidos considerados canónicos en cada párrafo al escribir, sino apelando a la empatía de quien recibe, a la empatía por quien recibe esos conocimientos, sea quien sea esa persona, tenga la formación o la edad que tenga, proceda del medio social del que proceda y practique la profesión u oficio que practique. En suma, que he aquilatado el valor de mediar, como entendía él ese verbo, y que he privilegiado ejercer la crítica teatral desde ese lugar, el de un eslabón más en la cadena de entidades que generan pensamiento, ojalá lo más propio posible, ojalá lo más genuino y honesto posible, y por supuesto, ojalá lo más crítico posible. A pesar de que se me categoriza como alguien que ejerce la crítica académica, porque mis artículos no aparecen en periódicos, sino en revistas especializadas, no abandono mi filiación benjaminiana y me autopercibo como una ciudadana que observa todo lo que su época y su tiempo le entregan, que ama callejear con la mirada atenta de una paseante donde quiera que mis pasos me lleven. Entonces, le refrendaría esa idea suya de que independientemente de quien sea que practique la crítica, al intentar interpretar lo que acontece, situándome como parte de un colectivo específico, aunque no aislado de los muchos colectivos que habitan el planeta Tierra, no desde una trinchera solitaria ni desde un púlpito adoctrinador, espero de corazón contribuir a lo que don Agustín llamó en ese texto de 2010, entre comillas, elaborar la cultura de una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, sin duda la intervención de Soledad, este texto que ha escrito como homenaje, cobra particular resonancia, además al ponerlo en relación con la anterior conferencia de Verónica Sentís. Pero quería, Soledad, quizá materializar en algún ejemplo concreto este rol que don Agustín cumplía, ¿no? Y creo que para quienes no lo conocen lo suficiente o desconocen algunos aspectos, mencionar la labor que tuvo su espacio crítico, por ejemplo, con un hito del teatro chileno en plena dictadura, a fines de la dictadura, como La Negra Ester, ¿no? Esa obra que hoy día se la ve como una obra muy relevante en términos de su convocatoria y trascendencia y recorrido, y se convirtió luego en una obra prácticamente oficial, ¿verdad?, del periodo de los 90, del primer gobierno de la transición. Sin embargo, se estrenó en los márgenes, podríamos decir, ¿no?, en Puente Alto, ¿no? Puente Alto, la plaza de Puente Alto. Y fue don Agustín quien, en una ciudad tan segmentada como la región metropolitana y con un diario que no era leído en Puente Alto, como el diario El Mercurio, sus públicos al menos no eran necesariamente de esa zona, hace el gesto, ¿no?, significativo para la obra de ir, verla y escribir, ¿no? Quizá podríamos en ese gesto concreto materializar todo esto que has dicho sobre don Agustín. Sí, primero eso, y él mismo decía que obviamente después, en la segunda ocasión en que había visto la obra en las terrazas del Cerro Santa Lucía, su propia percepción de lo que había visto en Puente Alto también había variado. Ahora, don Agustín escribió una crítica que, en mi opinión,
transformó, de acuerdo a lo que escuchamos en la ponencia anterior, quizás sin quererlo o sin intuirlo, a una obra que sí, que fue muy transgresora. Por ejemplo, fue una obra donde en escena se decían muchas groserías, muchos garabatos, provenientes todos del habla popular, considerada, entre comillas, también marginal, aunque es parte importante del lenguajear, como decía Juan Radrigán, ¿cierto? Se usaban muchas groserías en escena y eso en su momento escandalizó a una parte importante del público que acudía a ver esta experimentación. Don Agustín habló de una obra muy chilena, ¿recuerdas? Como una muestra de una chilenidad que no queríamos ver, ¿no? Que no queríamos percibir, que no registrábamos. Es decir, esto de lo popular como parte fundamental de un ideario del cual quizá la matriz cultural oficial siempre ha querido alejarse, como bien decía Verónica, con todos los matices que eso implica, porque yo reitero que no soy partidaria de homogeneizar demasiado nada. Y cuando él hablaba de algo muy chileno, se refería a algo muy genuinamente captable, capturable, por diferentes capas de la población que por lo general estaban también excluidas de la posibilidad de asistir al teatro. No nos olvidemos de eso. Y no solo por razones económicas, sino que porque esas mismas capas muchas veces tenían la idea de que su propia percepción, su propia opinión, su propia valoración de lo que iban a ver en escena no era importante, cuando en realidad el público siempre sabe por qué una obra va a ser algo que recuerde, por qué una obra lo remece, independientemente de que el público esté también formado por muchas individualidades, ¿no? Cuando hay esa reacción que vimos ahí en Matucana, que todo el mundo saltó, y me incluyo, saltó de sus butacas a ovacionar una propuesta determinada, eso significa algo, o sea, de verdad significa algo. Y don Agustín hizo ese gesto con la Negra Ester, insisto, en un momento en que eso no era evidente. Y el segundo punto que me gustaría quizá destacar, sobre todo vinculándolo a don Agustín con el Festival de Dramaturgia Europea y con distintos espacios, era la idea de comunidad que trataba de generar, ¿no? La comunidad de crítica. En ese sentido, don Agustín articulaba relación. Aquí está Marieta Santi, por ejemplo, quien era justamente una de las invitadas de don Agustín. Don Agustín armaba a veces el grupo que iba Sí. en colectivo, creo que Sí. es como 5 o 6 críticos Sí. a una obra. En ese sentido era un viaje de críticos normalmente hacia las salas, ¿no? Así es. Eran a veces viajes bien graciosos, en algunos estuve incluida, en otros como que no cabía todo el mundo en el auto, porque claro, en un auto caben 5 personas, entonces nos encontrábamos allá. Pero lo que quiero resaltar es que esa diversidad de miradas críticas fue algo que también don Agustín siempre supo respetar, porque evidentemente 5 personas en un auto van a tener por lo menos 5 versiones distintas de lo que vieron. Y solíamos a lo más quizá comentar un aspecto o no, pero nunca eran estas cosas como que hay que ponerse de acuerdo. No, eran debates, pequeños mini debates donde en el mejor de los casos, insisto, alguien ponía un punto para seguir debatiendo, seguir dialogando. Y en el auto se formaban más bien tertulias, diría yo. Las mismas tertulias que se formaban, acuérdate, Javier, incluso tú y yo hicimos un paseo precioso, fue en marzo de este año, ¿no? El año pasado. Del pasado, qué horror, Sí. cómo ha volado la vida. En marzo del año pasado, con la señora Patricia y don Agustín, salimos de picnic, porque hay que decir que don Agustín siempre fue un gran viajero, y como yo lo conocía desde la época de la universidad y sabía que como fin de curso siempre proponía un paseo fuera de Santiago, en algún momento post-pandémico, conversando con Javier, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que salir, tenemos que hacer un viaje fuera de Santiago porque nos está faltando. Nos estamos volviendo todos un poco locos con este encierro, no hemos tomado conciencia de aquello y ahora que se puede y no tenemos que sacar permiso
en los Carabineros para ir a la esquina a comprar pan, organicemos un paseo. E hicimos un viaje precioso. Esos viajes eran parte también de la forma de vivir de don Agustín. Cuando en la universidad nos proponía esos paseos, siempre decía que teníamos que por lo menos estar juntos en el viaje, pasar una tarde, una noche y conversar a la mañana siguiente, porque según él las conversaciones más importantes se producían tarde en la noche. Él hacía un asado, llevaba un fuelle, siempre iba su hija, Paula, como parte del equipo, y eran viajes muy fundamentales. Yo diría que de la misma forma en que nos animaba a entrar a los camarines después de las funciones de teatro a las que acudíamos, esos paseos fueron formando una manera de estar en el mundo, de gente que en los años de los que les estoy hablando, muchos de ustedes no habían nacido y no se pueden imaginar que aquello era muy diferente al espíritu que imperaba en la sociedad. Eran años bastante siniestros, estoy hablando del 75 al 79, que fue la época en que yo estudié en la Católica, imagínense, o sea, los primeros años de la dictadura. Y que ahí, después de los cursos, hiciéramos esos viajes donde también en muchas ocasiones se representaban fragmentos de algunas obras que habíamos leído, era algo muy atípico por un lado, pero por otro lado era una experiencia tremendamente valiosa que creo que a mucha gente nunca más se nos olvidó, ¿no? O sea, era la sensación de que a pesar de que todo estaba como estaba en el país, había gente en la cual todavía se podía confiar, ¿no? Y eso no es menor en un periodo de represión máxima. Bien, bueno, un saludo para la señora Patricia que está aquí presente. Le vamos a dar las flores. Bien, agradecemos a Soledad por este homenaje y bueno, vamos a continuar entonces luego de este homenaje con el seminario. Hacemos una pausa de 1 minuto para recibir a Federico. La música.